Gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios es grande, bendito sea, bendito, bendito y bendito y bendito y bendito es nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, es nuestro alimento, gente. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios, gente, no podemos vivir sin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da fuerza, nos fortalece. Aunque la carne, gente, se debilite, aunque la carne, porque la carne sufre cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, la carne sufre, la carne no quiere, la carne quiere estar en un estado quiere estar en un estado de confort, quiere estar confortada, quiere estar comiendo, bebiendo, durmiendo, de paseo y de parranda, ¿ves? Pero la palabra de Dios nos enseña, gente, ¿ves? De que la palabra de Dios es la luz que nos ilumina. La palabra de Dios es la luz que nos alumbra, gente. La palabra de Dios, gente, nos da a conocer quién es Dios, nuestro Padre, Creador, que hizo los cielos y la tierra, y que Él nos ama. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, santo es nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que permanece en Él, dice, no peca, ¿ves? No peca. Y el pecado es desobediencia, es no escuchar la palabra de Dios, no escuchar el consejo de Dios. Bendito sea nuestro Dios, grande y maravillosa son sus obras. No podemos negar la gloria de Dios, porque Dios se gloria todos los días, gente. Dios se manifiesta en nosotros todos los días, desde el momento que nos permite que abramos nuestros ojos y miremos la luz del día y despertemos y respiremos. Entonces, desde ese momento, la gloria de Dios se está manifestando en nuestra vida y nos está dando la oportunidad, gente, nos está dando la oportunidad de vivir, la oportunidad de enmendar nuestros errores, nuestras fallas, porque la palabra de Dios nos enseña, y David decía, es mejor un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de Él. Bendito sea nuestro Dios, porque un día viviendo un día a la vez, viviendo un día alabando y glorificando a Dios en todo tiempo, alabando a Dios, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Él es grande, Él es maravilloso, Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra, Él se merece de que toda lengua confiese de que Él es nuestro Dios y de que toda rodilla se doble en el nombre poderoso de Jesús. Grande y maravillosa son sus obras, y es digno de que le alabemos. Digno, Él es digno de que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo, de que nosotros vengamos a los pies de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Gente, hay que aprovechar cada día que Dios nos regala, cada día que Dios nos da, hay que aprovecharlas. Ya no vivamos de sueño, ya no vivamos del pasado, ya no vivamos esperando volver al pasado, ya no vivamos de ese deseo. Ya lo que pasó, pasó. Y Dios, las misericordias de Dios todos los días son nuevas. Todos los días Dios nos da vida nueva. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? Porque Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, gente. Él es nuestra lámpara. Nosotros necesitamos esa lámpara, como aquellas vírgenes que necesitaron las lámparas, necesitaron el aceite y se prepararon para poder escuchar la voz del esposo,
para poder escuchar cuando el esposo las llamara, cuando el esposo viniera por ellas. ¿Ves? Entonces ellas escucharon. ¿Por qué? Porque estaban despiertas, espiritualmente estaban despiertas. Gente, tenemos que despertarnos y ver la realidad de las cosas, porque sin Dios no somos nada en este mundo. La carne lo único que desea es deleitarse en pasiones deshonestas. Cada día el mundo va peor, cada día la gente sin Cristo va pensando solamente en la alegría, en el gozo, alegrarse en la carne. Pero tenemos gente que buscar a Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que inclinarnos, tenemos que buscar el rostro del Señor, porque Él es nuestro Salvador, gente. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra luz, Él es el que vino, se despojó desde el cielo. Él vino y dejó todo y vino a buscarnos, gente. Vino a cubrir nuestra desnudez. Él vino a descubrir nuestra vergüenza. Él vino a cubrirnos, nos redimió. Dice Colosenses 1:13. Dice de que Él nos redimió, dice la palabra de Dios. Él nos redimió ¿con qué? Con su sangre. Dice que nos liberó, bendito y alabado sea nuestro Señor, grande y maravilloso. Dice la palabra de Dios, el cual, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él vino, gente, y nos redimió, nos limpió. Él vino a envolvernos con su sangre nos vistió. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Él vino a cubrir nuestra desnudez, a descubrir nuestra vergüenza. Porque mira, gente, la desnudez es una vergüenza. La desnudez es delante de Dios, es abominación. Delante de Dios es un irrespeto, la desnudez. Pero hoy en este tiempo el ser humano está desnudo por dentro y por fuera. Bendito sea nuestro Dios. Ya no hay respeto, gente. Se ha perdido el respeto para los niños, el respeto para los padres, el respeto para los abuelos, el respeto para el hombre, para la mujer, el respeto hasta para los animales. No hay respeto. Estamos desnudos. La gente sin Cristo está desnuda, está descubierta delante de la presencia de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos a Jesucristo, gente, para que Jesucristo nos cubra, nos vista con ese vestido divino y poderoso, con la sangre de Jesucristo, para que nos abrigue. Y necesitamos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos llene nos llene con su luz divina y poderosa, y que nosotros podamos ver a nuestro Dios, podamos presentarnos un día delante de Dios, un día como esa ofrenda agradable ante Dios, como se ofreció Jesucristo. Jesucristo ofreció su sangre y es una ofrenda agradable ante Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos vino a librar de la mentira, nos vino a librar de las potestades, nos vino a librar de los gobernadores de las tinieblas. Él nos vino a librar de las huestes espirituales. Él nos vino a librar de todo lo malo que el diablo usa, de las estrategias mentirosas que el diablo usa para envolver a la humanidad, para atrapar el alma de las personas. Porque el diablo está perdido, él ya no tiene salvación. Entonces ya él tiene su casa, él tiene ya el infierno, y
y el lago de fuego, donde va a ser su morada eternamente y para siempre, junto con todos aquellos que le sigan. Gente, la palabra de Dios nos enseña que el diablo se arrastró, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:4. Dice la palabra de Dios que el diablo se arrastró, dice, en su cola. Se arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, ¿ya? Y entonces él asimismo sigue arrastrándose a la humanidad con sus maldades, con sus mentiras, con sus estrategias, con sus seducciones, porque él viene a seducir, así como sedujo a Eva, la engañó diciéndole que iba a ser igual a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces la sedujo y dañó el hogar de Eva, de Adán, y vino el pecado, vino la desobediencia, entró la desobediencia, entró el engaño, entró la muerte, entró la envidia, entró, bueno, todo lo malo, porque todo lo malo que el diablo hace es maldad, es destrucción, porque él dice de que es como el león rugiente, es un león rugiente. Cuando el león tiene hambre, viene buscando a quien devorar, viene buscando a quien destruir, viene buscando a quien despedazar. Y entonces él despedaza, ¿verdad? Aquel que está sin Cristo, aquel que está fuera de la presencia de Dios. Gente, tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo. Tenemos que estar bajo su protección para que nadie nos haga daño. O sea, no importa, la palabra de Dios no está hablando acerca de la carne, sino del alma, de la parte espiritual. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña en Colosenses, gente, de que Él dice, ¿verdad? El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas, nos ha librado del diablo y de todas sus mentiras. Y nos trasladó, dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí estamos nosotros también, todos aquellos que creen en Jesús. Ahí estamos sentados juntamente con Él, bendito y alabado sea. En quien dice tenemos redención, en quien tenemos limpieza, en quien tenemos libertad, bendito y alabado sea. Dice, por su sangre, por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados. ¿Ves? Entonces el Señor nos ha venido a cubrir con la sangre de Jesucristo, nos ha venido a vestir, gente, ha venido a vestir nuestra vergüenza, ha venido a vestir, gente, nuestra desnudez, bendito y alabado sea, porque la desnudez, gente, es una maldición, andar desnudos en las calles, tanto por dentro. Nos desnudamos por dentro cuando confesamos todas esas palabras deshonestas, todas esas maldades, todos esos deseos, todos esos pensamientos malos. ¿Ves? Entonces por dentro estamos desnudos, estamos descubiertos, y por fuera también nos descubrimos por fuera. Hoy en estos tiempos la gente anda desnuda en la calle, no le importa. La palabra de Dios nos enseña en Génesis, cuando en el tiempo de Noé, dice la palabra del Señor, de que después que pasó el diluvio, la palabra de Dios dice de que Noé, ya pues cuando sembraron la tierra y volvieron a restaurar a todo aquello que se perdió ahí en el diluvio y quedó sepultada toda la maldad. Entonces dice la palabra de Dios de que Noé, dice de que tomó vino, mucho vino, y entonces tanto vino que tomó, dice que se desnudó. ¿Ves? Porque cuando uno toma tantas cosas pierde los sentidos,
pierde, no sabe lo que hace y entonces se desnuda. Y este hombre se desnudó, ¿ves? Quedó descubierto. Y entonces dice la palabra de Dios que uno de sus hijos entró a la tienda y dice que lo miró desnudo. Y al mirarlo desnudo, dice que se burló de su papá. A él le causó risa, a él le causó gracia. Y entonces él se fue y a descubrirlo, él se fue a decirle, a contarle a sus hermanos: mi papá está desnudo, mi papá se emborrachó y mi papá quedó desnudo, quedó descubierto. Y entonces realmente esto, ¿qué es lo que quiere decir, gente? ¿Verdad? De que nosotros no tenemos que andar descubriendo a nuestros padres, no tenemos que andar descubriendo a nuestras madres, no tenemos que andar descubriendo a nuestros hijos, no tenemos que andar descubriendo a nuestra familia, no tenemos que andar descubriendo a nuestro prójimo, porque lo que no quieras para ti, no lo desees para tu prójimo, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Grande es nuestro Dios poderoso. Y dice la palabra de Dios de que cuando Noé y uno de los hijos de Noé dice que fue a cubrirlo y se fue y entró a la tienda de espalda para no ver a su padre desnudo. Para no ver a su padre desnudo, porque ver a su padre desnudo, eso era un irrespeto, eso a Dios no le agradaba, ¿ya? Y entonces el muchacho se fue y vistió a su padre sin ver su cuerpo, sin ver su desnudez, y lo cubrió. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando aquel le pasó el mal del vino, y entonces dice la palabra de Dios de que le contaron lo que había pasado, ¿ves? Y entonces, ¿qué pasó? Dice de que Noé, ¿verdad? Noé maldijo a Can, maldijo a Can. ¿Por qué? Por haberlo descubierto, por haber hablado de su padre, por haberse reído de su padre, y entonces por haberse burlado de su padre. Y entonces vemos que entró la maldición, ¿ves? Y entonces pues de ahí, pues de Can, pues vienen, ¿verdad? Muchas naciones que no creen en Dios, muchas naciones que hacen cosas desagradables delante de Dios, desnudan, ¿verdad? Su cuerpo, y no hay respeto. Ahora en estos tiempos vas a ver en las calles a la gente desnuda, completamente desnuda. Y no les interesa si los niños las ven, no les interesa si quien las vea, no importa, ¿ves? Y entonces, y eso es una vergüenza delante de Dios, eso es un irrespeto, esa es abominación delante de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y si nosotros también, otra cosa, gente, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? Y nos dice no desnudar a su padre, no desnudar a su madre, no desnudar a su hija, no desnudar a la mujer de su padre, no desnudar a la mujer de su hermano, no desnudarla. Bendito y alabado sea. Esa es una maldición, gente. Esos malos pensamientos, desear a nuestras hijas, desear a nuestros padres, desear a nuestros hermanos, desear a nuestro prójimo, ¿ves? Y la palabra de Dios nos enseña, gente, dice la palabra de Dios, dice... La palabra de Dios es grande, ¿verdad? Y es maravillosa. Y la palabra de Dios, gente, nos enseña y nos dice, ¿verdad? De que dice en el 7 de primera de Juan 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo mal. Bendito y alabado sea. Necesitamos la luz de Jesucristo, porque Jesucristo es luz, ¿ves? Y la luz dice que vino
Dice que vino al pueblo asentado en tiniebla y luz le resplandeció. Y aquellos, dice, muchos se acercaron a la luz, pero muchos no se acercaron porque no querían que sus obras fueran descubiertas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gente, necesitamos de la luz del Señor. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Necesitamos venir a Dios, porque sin Dios no somos nada en este mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, porque eso hace la gente. Y la gente dice, ¿qué pecado? El pecado no existe, no hay pecado. ¿Cuál es el pecado? Si yo no mato, yo no robo, yo no hago. Pero y matamos de diferentes maneras. Matamos a nuestro prójimo diciéndole de que es un sucio, diciéndole que es un animal, diciéndole que es una bestia, diciéndole que no sirve, diciéndole tantas cosas. De esa manera también matamos a la gente. ¿Ves? Así es de que no robamos, sí robamos, gente. Robamos cuando le robamos la vida a la persona, también cuando le hacemos daño, le robamos a Dios cuando no damos nuestras ofrendas, no damos nuestro diezmo, porque gente, todo lo que tenemos, Dios lo da, nosotros no tenemos nada. David decía, ¿qué te daré, Señor? ¿Qué te voy a dar? Si hasta mi vida es tuya, ¿qué te voy a dar si yo no tengo nada que darte? Porque todo te pertenece. ¿Ves? Porque nosotros damos, gente, cuando Dios nos da. Pero si Dios no nos provee, entonces nosotros no vamos a dar. ¿Y qué vamos a dar? Pues lo que vamos a dar es palabra de vida. Vamos a dar la palabra que es el pan. Es el pan, es el alimento. El alimento dice que nos alimenta. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios, gente, nos da fuerza. La palabra de Dios nos reviste nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos. La palabra de Dios nos reviste todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, la verdad no está en nosotros, dice. Si decimos que no tenemos pecado, dice que la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando decimos que no tenemos pecado, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso y que Jesús vino a nada, no vino a hacer nada, porque como yo no tengo pecado, entonces no lo necesito. Eso es lo que estamos diciendo, que no necesitamos de la gracia de Dios, no necesitamos de la misericordia de Dios, no necesitamos de Él, porque nosotros podemos nosotros mismos, pero nosotros no podemos hacer nada si no es por su amor, por su misericordia, por su piedad, por su justicia. No podemos hacer nada, ni las hojas de los árboles se mueven si no es con el poder de Dios. Si estamos vivos es porque Dios desea que estemos vivos, ¿ves? Pero cuando Él dice hasta aquí llegó. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice también en primera de Juan 3, dice 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. ¿Y qué es la justicia? La justicia es el amor. La justicia es la verdad. La justicia es que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Que le demos a la gente el pan nuestro de cada día. ¿Ves? Y que se haga la voluntad de Él, como se hace allá en el cielo. Obediencia, gente, que se haga aquí también en la tierra. Obediencia, gente, que obedezcamos a nuestro Padre Celestial, que lo honremos, gente, que lo santifiquemos. Bendito y alabado sea, porque dice, el que honra a su padre y a su madre, dice de que va a vivir
va a tener vida, dice, pero el que deshonra a su padre y a su madre, entonces este va a ser cortado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Es bendición honrar, gente, a nuestro Padre, y lo honramos cuando lo oímos, cuando le obedecemos. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, dice el que hace justicia es justo, como Él es justo. Él es justo. Él es justo porque Él vino a hacernos justicia. Él vino a liberarnos de la maldad. Él vino a liberarnos del maltrato. Él vino a liberarnos de esa carga que no podíamos cargar. Él vino a dar su vida por nosotros. Él es justo. Y la palabra de Dios dice en Juan 8, 30 dice la palabra de Dios, si el Hijo, dice, os libertare, seremos completamente libres. Así que necesitamos, ¿verdad?, la libertad de Jesús. Sin Él no somos nada, gente, en este mundo. En Juan dice 8, dice, ¿verdad? Dice en el 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, Él es la verdad. Y entonces dice, ¿verdad? También, dice en el 36, en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos de la libertad de Jesucristo. Si Jesucristo Jesucristo ya nos liberó, pero nosotros necesitamos acercarnos a Él, reconocerlo a Él como nuestro libertador, reconocerlo a Él como nuestra vida, como el dador, como el consumador de la salvación, conocerlo a Él, que Él es nuestro libertador. Bendito y alabado sea. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En primera de Juan 2, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros, allá sentado a la diestra de Dios Padre. Así es que, gente, ¿verdad? Y Él es y Él dice, ¿verdad? Es la propiciación por nuestros pecados. Él es el propicio. Él fue el que dio y derramó. Él fue el que pagó por ti y por mí. Él fue el que pagó, ¿verdad?, para salvarnos con su propia vida. Él puso su propia vida para pagar nuestra deuda, para pagarnos, para que nosotros seamos reconocidos por nuestro Padre Celestial. Dice, ¿verdad? Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, también pagó. Él vino a cubrirlo todo, ¿ves? Entonces, pero nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que Él lo hizo, porque dice la palabra de Dios ahí mismo en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos, tenemos que confesar con nuestra boca, dice, ¿verdad?, nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros venimos a Él y le decimos, Señor, perdóname, Padre, Señor, perdóname porque reconozco, Señor, que soy pecador, que soy pecadora. Yo reconozco, Señor, que Jesús vino y derramó su sangre, fue muerto, fue clavado, fue azotado, le pusieron la corona de espina, fue llevado al matadero como una oveja, enmudeció y no abrió su boca. En Isaías 53 vas a encontrar eso. Entonces dice, ¿verdad? Yo reconozco, Señor, que Jesús se despojó, dejó todo por mí, porque me ama, porque en Jeremías le dijo el Señor, con amor eterno te he amado. Él nos ama, gente, y por eso Jesús vino por nosotros, para salvarnos, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios en
En primera de Juan 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Eso dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. A eso vino Jesús, para deshacer todas las mentiras del maligno, porque el maligno, todo lo que él dice y todo lo que te ofrece es mentira. ¿Ves? Entonces, el mismo maligno le dijo a Jesús, si me adoras, y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, yo te voy a dar todo eso, te voy a dar riqueza, y que si él no tiene nada, lo que él tiene es fuego, nada más, el infierno, eso es lo que él tiene, donde dice la palabra de Dios en Isaías 14 del 1 en adelante, dice, donde el gusano es su cama y su cobija es su cama. ¿Ves? Ahí es donde él está, donde los jinetes y los caballos quedaron sepultados. Ahí donde está, en las partes oscuras, en las partes donde no hay vida, donde solamente hay dolor, donde solamente hay llanto, hay tristeza, hay lamento, donde cuando uno cae en ese lugar ya no va a poder salir. Gente, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que Dios te ha traído la palabra, hoy es el día, dice la palabra de Dios, en que te ha traído el alimento. Gente, Dios usa nuestra boca, Dios usa nuestra boca, porque si nosotros no hablamos, dice la palabra de Dios, que las piedras van a hablar. Así es que en el nombre de Jesús recibe la palabra, llénate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios es grande, gente, es maravilloso. Así es de que ya deja de, ya no sigas alimentando la carne, sino que alimenta tu espíritu, alimenta tu alma con la palabra de Dios. Así es que en esta hora, gente, que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, que sea el Espíritu Santo. Le pido de todo corazón que el Espíritu Santo abra tus sentidos, que el Espíritu Santo te llene, te abra los ojos para que tú puedas ver la realidad de la vida, y que veas todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no vivamos de sueño, que el Espíritu Santo te levante en el nombre poderoso de Jesús. En Efesios 5:14 dice, levántate, tú que duermes entre los muertos, dice, y te va a alumbrar Cristo. No le está hablando a los que están en el cementerio, sino que le está hablando a las personas que están vivas, pero que están muertas espiritualmente. Andan como zombies, ahí caminan, pero sin entendimiento, caminan sin discernimiento, caminan y andan ahí, pero realmente están lejos de Dios. Bendito y alabado sea. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te proteja, y Dios ayude a todo aquel que clama a Él. Acércate con toda la confianza, acércate a Dios con toda la confianza, porque Él te ama y Él quiere salvarte. Mira, esta palabra que hoy Dios me ha dado, y la estoy compartiendo contigo. Compártala, que la palabra no es de interpretación privada, la palabra es para darla, para compartirla. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja donde quiera que estés, y cualquier necesidad, cualquier problema, sea lo que sea Dios proveyéndote. Recuérdate que Él es nuestro Padre y que Él es Jehová Jireh, y Jehová Jireh quiere decir Jehová es quien me provee. Él te va a proveer cuando tú alces tus ojos al cielo, cuando tú reconozcas y cuando tú hables y abras tu boca. Dice en el Salmo 81, Salmo 81, 10, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, abre tu boca, dice, ¿verdad? Y yo, dice, ¿verdad? La llenaré. Bendito y alabado sea nuestro Dios, bendito sea, grande y maravillosa son sus obras. Y entonces dice, oye, dice en el Salmo 81, dice, oye, pueblo mío,
y te amonestaré. Israel, si me oyeres, dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Dice, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, dice la palabra. Yo soy Jehová tu Dios, dice, que te hice subir de la tierra de Egipto. Egipto representa al mundo. Y entonces dice, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué la va a llenar? Él la va a llenar de palabra viva y eficaz. Él la va a llenar de los frutos del Espíritu Santo, del amor. La va a llenar de paz. La va a llenar de gozo. Nos va a llenar de mansedumbre. Nos va a llenar de humildad. Nos va a llenar de paciencia. Nos va a llenar de templanza, que quiere decir dominio propio. Nos va a llenar de esperanza y nos va a llenar de fe. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Gracias, bendito y alabado sea nuestro Dios es grande. Y por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. No vamos a ser salvos por misas, no vamos a ser salvos por rezar tantos Padre Nuestros y tantas Ave María. No vamos a ser salvos por todas esas cosas inventadas y estrategias y argumentos que el diablo utiliza. Vamos a ser salvos solamente por Jesucristo, su Hijo amado, porque Él dijo, este es mi Hijo amado y yo me complazco en Él. A Él oí, dice. Y entonces, si nosotros lo oímos, vamos a ser salvos por Él, por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero inmolado, que nos vino a liberar de las manos del maligno. Vamos a ser salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la palabra, que la escuchemos, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Gente, me despido. Dios me les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja y sigamos adelante. Entre las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dios me les bendiga.